Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el Caras y Caretas de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí, 8 de la noche, en la calle Venezuela 330. Los esperamos. Hablaremos esta noche de François Vidocq, un personaje muy curioso que vivió en Francia y que inspiró a escritores como Víctor Hugo, Alejandro Dumas y Edgar Allan Poe. Estos escritores andaban impresionados por las andanzas de este tipo, y ya veremos por qué. Vidocq nació en el año 1775 en Arras. Su padre tenía una taberna y, como tenía algún dinero, pudo pagarle sus estudios en colegios importantes. Pero a François no le interesaba estudiar. Prefería pasar sus días enamorando mujeres y batiéndose a duelo por causas que él mismo se encargaba de generar. Vidocq contó en sus memorias que en una oportunidad debió decirle 62 veces estúpido a un hombre para que aceptara batirse. François salía siempre indemne de estos lances y, hay que decirlo, procuraba también producir solo rasguños a sus adversarios. Es decir, tenía un poco de cuidado. François alternaba sus dos ocupaciones principales, ¿no es cierto?, las mujeres y los duelos, con pequeños hurtos también. Cada tanto afanaba y otros delitos, ¿no?, de menor cuantía. A los 15 años se afanó todos los ahorros del padre y se fue a probar suerte por ahí. No duró mucho. Se le acabó la guita y, después de intentar con algunos trabajos mal pagos, volvió a su casa en Arras pensando que el viejo le iba a perdonar. No, lo echaron a patadas. Esto ocurría alrededor del año 1790, en tiempos de la Revolución. Vidocq, que prácticamente se había convertido en un mendigo, decidió hacer fortuna en las armas y se alistó en los ejércitos revolucionarios y luchó en las batallas de Malmí y otras allá por 1792. Pero no duró mucho tiempo en el ejército. Era considerado por todos como un pendenciero e indisciplinado. Según cuentan las crónicas, en 2 años tuvo 20 duelos. Parece que los soldados se disputaban a las mujeres que ofrecían sus encantos en los jardines del Palais Royal, ahí en la calle de Rivoli. A consecuencia de los 20 encuentros, 2 hombres murieron. Quiere decir que ya no se cuidaba de solo producir rasguños. Vidocq escapó del ejército y se convirtió en desertor, lo que no era muy recomendable en los días del terror, que eran los días que se vivían. Con papeles falsos se unió a un grupo de forajidos que, diciendo perseguir contrarrevolucionarios, en realidad afanaban y saqueaban a beneficio propio. Al poco tiempo fue detenido y encarcelado en Lille, y ahí empezó su verdadera leyenda. Nadie sabe muy bien cómo, desafiando muros y carceleros, logró escapar de la cárcel de Lille. Hay quien dice que lo vieron saltar por la ventana de uno de los pasillos a una altura impresionante, pero nunca nadie pudo explicar cómo se quitó los grilletes. Estaban grillados. Bueno, a partir de ese hecho y durante 14 años, François Vidocq vivió exclusivamente para el delito. Lo buscaban por todas partes, pero nadie podía dar con él. Tenía una notable habilidad para disfrazarse. Simulaba ser marino, terrateniente, banquero, noble y monja. En 1798 fue pirata. Marchó a los Países Bajos, laboró en un buque con patente de corso, atacando naves inglesas. También era un buen estafador, eso sí.
tenía habilidad suficiente como para engatusar a incautos, aunque no tanta como para no ser encarcelado periódicamente. Sin embargo, como ya se ha dicho, no le importaba, porque se espiantaba de todas las prisiones. A causa de sus fugas, algunas de ellas inverosímiles, Vidocq se hizo célebre en toda Francia. Una vez escapó del temible presidio de Toulon, donde estaba atado con cadenas de pies y manos a los muros de su calabozo, ¿no? Algunos campesinos lo vieron correr desnudo para internarse en el bosque. En París se esperaba con ansias su siguiente detención para así poder cruzar apuestas sobre el tiempo que permanecería encanado. Siempre ganaban los que apostaban por un tiempo menor, pues se espiantaba enseguida. Tan famoso se hizo que algunos artistas lo retrataron y se dedicaron a vender sus reproducciones en las ferias de los pueblos donde eventualmente cometía alguna de sus fechorías. El grabador Coignet lo representó como un hombre de facciones regulares y hasta distinguida. Parece que François Vidocq tenía su pinta. En el año 1809, cuando tenía 34 años, se produjo un cambio que sorprendió a todos. Sucedió lo siguiente. Detenido en Lyon, François pidió ser llevado ante el comisario general. Dubois se llamaba el tipo. Y accedió a la entrevista en atención a la fama del chorro. Sin preámbulos, Vidocq le dijo que había decidido cambiar su profesión de ladrón por la de policía. El comisario, que había oído muchas propuestas similares en boca de otros prisioneros, dio media vuelta y se dispuso a marcharse. En ese momento, Vidocq lo detuvo con una propuesta diferente. Dijo lo siguiente: ahora me llevarán 2 gendarmes inmovilizado con grilletes hasta la prisión. Si logro escaparme en el trayecto y regresar, será esto prueba de mi buena fe. Dubois, riéndose a carcajadas, aceptó. 2 expertos y forzudos guardianes lo maniataron y se lo llevaron envuelto en tantas cadenas que prácticamente no se distinguía su figura. Al cabo de 15 minutos, Vidocq, libre y alegre, apareció en el despacho del comisario. Dubois, impresionado, cumplió con lo acordado y en pocas semanas la mayoría de los maleantes de Lyon cayeron en las trampas de las policías que preparaba ¿quién? Vidocq. Ahora se hacían apuestas sobre el número de delincuentes que François era capaz de llevar en cana en un mes, por ejemplo. Se encontraba trabajando de incógnito cuando un grupo de criminales lo contrató a él mismo, sin saber que era él, para que se matara. Estaba disfrazado de otro. Ah, claro. Por eso. De chorro, de otro. Y vino, yo le dice, flaco, te contrato para matar a Vidocq, que era él mismo, ¿no? Debía ir y matarse. Claro, no cumplió con el encargo. Y claro. Pero encarceló a todos los niatos. No solamente se limitó a encarcelar ladrones, ¿no? Fue el creador de la famosa Sûreté francesa. Entre 1811 y 1827, a través del Imperio, la primera restauración y también la segunda, y el reinado de Luis XVIII y Carlos X, todos esos, ¿no? Juntos. François Vidocq dirigió la Sûreté, sumando éxitos y aterrorizando a los delincuentes. Hay que destacar que se preocupó por mejorar el estado de las prisiones y el trato que en ellas se le daba a los reos. Precisamente para ayudar a los exconvictos, financió la instauración de una fábrica de papel y cartón. En 1827 dejó por un tiempo la Sûreté y se puso al frente de la fábrica. Sin embargo, la experiencia
fue un fracaso que le costó a Vidocq todo su patrimonio, todo lo que había afanado. Con la ayuda de algunos capitalistas, abrió una imprenta en la que volvió a emplear a antiguos criminales. El primer libro que publicó fue su autobiografía, que fue un gran éxito de ventas. Por fin, en 1832, y a raíz de una diferencia de criterio con los jefes, abandonó definitivamente la Sûreté, pero no para descansar, sino para organizar la primera agencia de detectives del mundo. Los detectives eran todos ladrones, amigos viejos de la época del chorro. Creó así la oficina de pesquisa, ¿no? Le Bureau de Renseignement. Se suele decir, muchas veces, en casi todas las películas, que el escocés Alan Pinkerton fue, allá por 1850, el fundador de la primera agencia de detectives de la historia, la agencia Pinkerton, pero lo cierto es que fue François Vidocq el primero. En 1842, la policía arrestó a Vidocq como sospechoso de haberse afanado los fondos de un caso de malversación que había resuelto. Fue condenado a 5 años de prisión y a una multa de 3.000 francos. No obstante, apeló y consiguió ser absuelto. Pero otra vez le hicieron fama de ladrón. Tantos vaivenes hicieron que Vidocq se transformara en el ídolo de los escritores románticos que escribían sobre él en vida y parecían estar fascinados, ¿no?, con su figura. Vidocq escribió varias novelas basándose en sus experiencias en el mundo del crimen. Lo ayudaba su amigo Honoré de Balzac, como nuestro amigo Daniel Rojo, ¿no? Sí, bueno. Aquel que fue gángster de Barcelona, claro, sí, que escribe novelas sobre sus actividades como chorro. En abril de 1857, Vidocq sufrió una parálisis que lo inmovilizó, como suele ocurrir, en su hogar del distrito de Le Marais, en París, y murió el 11 de mayo de 1857. Su funeral tuvo lugar el día siguiente en la iglesia de Saint-Denis. Y para terminar, solo anotaremos que el escritor Émile Gaboriau, uno de los precursores del policial, digamos, inventó al investigador Lecoq en honor de nuestro personaje, Vidocq, uno que fue vigilante, que fue chorro y que se desempeñó bien en ambas posiciones. Hemos ido a la discoteca y hemos contado esta historia. Interesante, ¿eh? Interesante. Igual el discotecario me dijo que él conocía muchos casos. Sí. Prácticamente todos. Y nos dio este tema musical, que es una milonguita que se llama Desde la Cana, que fue compuesta evidentemente en honor a Vidocq. No creo. ¿Sí? No, yo tampoco creo. Bueno. Pero... Canta entonces Desde la Cana Edmundo Rivero. La tentación de Teodosio. Vamos a ubicarnos a fines del siglo IV en Constantinopla, sede por aquel entonces del Imperio Romano de Oriente. Gobernaba Teodosio. Teodosio estaba casado con Flasila, una mujer que le dio 2 hijos y que murió muy joven. Teodosio, viudo, estaba disponible para un nuevo casorio cuando algo sucedió en Italia, es decir, en el Imperio de Occidente. Allí gobernaba Valentiniano II y su madre Justina. Pero un hombre llamado Clemente Máximo se hizo del poder y expulsó a la familia imperial. Era el 387. Entonces, Valentiniano II, que era muchacho joven, junto a su madre Justina y otra de sus hijas, la hermosa Gala, llegaron a la corte de Teodosio en Constantinopla para buscar refugio. Dijeron, escúchame Teodosio, acá nos han depuesto, si me permite la expresión.
Teodosio recibió a la familia imperial emigrada un poco a regañadientes. En verdad, él era católico y los recién llegados eran arrianos. Además, Clemente Máximo, el usurpador, o sea, el que los había echado, ese sí era amigo de Teodosio, había nacido en el mismo lugar, los unía una antigua amistad, provenían de poblaciones del norte de Hispania. Digamos que Teodosio estaba muy incómodo, ¿no?, por ser anfitrión del emperador derrocado de Occidente. Y más aún de su madre y su hermana, ¿no? La chica era hermana, Gala era hermana del pibe este valentiniano e hija de Justina. Es decir, Teodosio más bien hacía fuerza por el que los había echado. Cuando parecía que Teodosio, casi como árbitro del asunto, ¿no?, iba a recomendar o a reconocer a Clemente como emperador de Occidente y a espiantar con viento fresco de su corte a Valentiniano y sus parientes, sucedió algo inesperado. Entre los refugiados en el palacio, como hemos dicho, estaba la hermanita de Valentiniano, Gala, y era hermosa. Dice el cronista que Teodosio, viudo de Flaccilla, se encontraba en estado de particular disposición. Y ante la belleza de la joven, sintió la nostalgia de los ya olvidados placeres del tálamo. La madre de Gala, Justina, se dio cuenta de este asunto y lo aprovechó. Le dijo a su hija que procurara conquistar al emperador para salvar la estirpe. Le sugirió que se mostrara muy amable y afectuosa con él, pero que no se entregara, al menos no hasta que la vieja se lo indicara. Por otro lado, Justina se entrevistó con Teodosio, Justina la vieja, y le dijo que había notado su interés en Gala. Teodosio no lo negó. No. Justina le preguntó entonces por qué no se casaba con Gala para unir el imperio contra Clemente Máximo, el usurpador. Teodosio se resistió a esa idea, que significaba una guerra segura contra su compatriota y amigo, Clemente. Entonces empezó el trabajo para tentar a Teodosio. Cuenta la historia que Justina tomó ciertas medidas de infalible eficacia para dar a Teodosio el golpe final. Ordenó a Gala que se olvidara de recatos impertinentes y que se mostrara más complaciente, un poquito más complaciente con el emperador. Cuando esa complacencia estaba por llegar a su punto más alto, cuando las caricias parecían conducir a un destino inexorable, por no decir otra cosa, Gala daba por finalizada la reunión. Se había rajado. El corte era tan abrupto que Teodosio sentía ganas de llorar. Además, un día el emperador terminó por decirle a Justina que deseaba a su hija más que a nada y que quería casarse con ella. Y Justina le dijo, mire, o le declara la guerra a Clemente Máximo o no hay casorio. El casamiento se celebró a los 2 días. Teodosio no se arrepintió. Dice la crónica que Gala lo hizo dueño de un paraíso con la entrega vehemente de sus 16 años. Al poco tiempo Teodosio inició la preparación de sus legiones para intervenir en Italia. A esa preparación dedicó 2 años. Mientras tuvo con Gala una hija que fue Gala Placidia, de la que ya hemos hablado. En el verano del 388, Teodosio irrumpió en Occidente con sus ejércitos y derrotó a Clemente en todas las batallas. El mismo Clemente fue capturado. Antes de que Teodosio pudiera intervenir en su favor, ya que era un amiguete, Clemente fue muerto por sus propios soldados o tal vez por gente sobornada por Justina. Teodosio no se ensañó con los vencidos, había querido perdonar la vida a Clemente Máximo, pero como hemos visto no pudo. Apenas si pudo conceder una pensión vitalicia a las 2 hijas del finado. Teodosio devolvió a su cuñado Valentiniano II, el antiguo emperador de Occidente, todos los territorios que les correspondían, ¿no? Y regresó a Constantinopla para reunirse con Gala, su mujer. Su unión no fue, por desgracia, muy duradera. Una muerte prematura se llevó a Gala por culpa de un mal parto y el emperador quedó profundamente herido. Allá en el año
394, los imperios de Oriente y Occidente se unieron por un ratito, y Teodosio quedó como el último gobernante que dirigió al Imperio Romano unido. Pero eso duró unos meses nada más. Finalmente Teodosio murió en el 395 a los 50 años de edad. Pero esta es la historia de cómo una cuestión amorosa decide la elección, no la elección, pero sí la consolidación de un gobernante y la ruina de otro. Esta es la historia que quería yo contar hoy. Se desdeña, naturalmente en estos tiempos, la influencia que una belleza pueda tener en la política internacional, y se lo hace con razón, ya que la política internacional es altamente compleja y no se tuerce, por mucho que uno se enamore de la hermana de alguien, y por mucho que uno sea el emperador de Oriente o de Occidente. Es más, casi todos los actos humanos, ya desde hace bastante tiempo, influyen relativamente. Las cosas suceden más como imperfectamente creía Tolstoy, casi de un modo natural. Tolstoy veía que la historia sucedía como las limaduras de hierro que van acercándose a los polos del imán. Es decir, de un modo natural, que las cosas se ordenan no por decisiones humanas, y cada vez menos por decisiones individuales humanas. Claro que estas son indispensables. Claro que todo toma forma de decisión humana. Pero ¿es esa decisión humana algo que cambia la historia, o algo que no hace más que cumplir unas líneas de fuerza que son inevitables? Eso asusta, pero hay que pensarlo así. ¿No cree usted que, por ejemplo, un fulano, un país determinado no accede a determinada línea de comercio porque el tipo de la Comisión de Grano de los Estados Unidos es malo? No es así. Que cuando pongan uno bueno, no. Hay cosas que son más fuertes que los hombres mismos, y que provienen de otras situaciones, y esta de otra. ¿Qué Dios detrás de Dios? La trama empieza. Ni siquiera hay un Dios detrás de Dios que empiece la trama. Hoy por hoy la estructura, Alejandro, es superior a la individualidad de los hombres, y nadie podría tomar de un modo caprichoso algo si la estructura no lo permitiera. Esto no significa que uno se vaya a quedar de brazos cruzados, esperando que las fuerzas que dominan al mundo hagan de nosotros lo que buenamente quieran. Bueno, hay algo de la crueldad de la naturaleza lo que ocurre en la política, pero es nuestro deber reaccionar fuertemente contra eso. Ya que sea así, es malo. Ya que esto sea así, es malo. Bueno, pero discúlpeme, yo no entiendo mucho de política. Y en cambio, puedo preguntarle a usted a quién le va a dedicar la charla esta acerca de Valentiniano y Gala. Bueno, a los que nos ensañan con los vencidos, Alejandro. Como Teodosio, por ejemplo. El otro día fracasamos en nuestro intento de escuchar el tango Íntimas, aplicado a otra situación íntima. Como esta también lo es, y como hemos conseguido el disco correspondiente, vamos finalmente a oír el bello tango que se llama Íntimas, en la versión de Carlos Gardel, en una de las, creo que 3 o 2 versiones que ha grabado Carlos Gardel. Como he dicho, este tango presenta la curiosidad de que los cantores alteran el orden en que fueron escritos los versos, y lo que en algunos cantores es la primera bis, en otros es el estribillo. Este es muy raro, ¿no? Bien. Seguramente esto es como es. La versión de Gardel, ¿no? Ya que el tango lo compuso, no recuerdo de quién es la letra, pero la música creo que es de Guillermo Barbieri, el guitarrista. Acá dice que es de Briñolo y La Cueva. Yo pensé que era No, perdón.
Me parece que de Barbieri es la introducción. Ajá, el arreglo. Es la introducción que tocan, perdón, sí, tienes razón. Hay una introducción que tocan y que tocaron incluso en la versión acústica de Gardel, con Barbieri también. Esta introducción que parece no tener mucho que ver con el tango y que seguro que es de Barbieri. Adelante. Vamos a hablar del amigo Sigmund Freud. Nosotros no creemos mucho en Sigmund Freud, creemos más bien en Pancho Sierra. Sí, o en el Gauchito Gil. Cuya foto tiene, me refiero a Pancho Sierra, tiene Rolón en su consultorio. Mire que lo está mirando de atrás el Es señor este que Sigmund. tenemos nosotros aquí. Sí. No, Pancho Aquí Sierra. está justamente Pancho Sierra, ¿no? Bueno, no hablaremos hoy de sus teorías, ni tampoco de su prosa, Excelente prosa. excelente, de las mejores del siglo XX, ciertamente. Pero sí contaremos algunas de sus excentricidades y algunas manías de Freud. Y empezamos ya, aprovechando que no está Rolón, para defender. Freud nunca consiguió eludir la molestia profunda que le producían algunas cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, desde pequeño desarrolló una firme antipatía por la coliflor. Bueno, Plenamente justificada, vamos. desde luego. No hace falta descubrir el... Claro, es un vegetal abominable. Yo sospecho que es animal, además, ¿no? Sí. Tan fuerte era ese aborrecimiento que hasta llegó a prohibir a su esposa e hijos que pronunciaran esa palabra en su presencia. Exceso de celo. ¿Qué palabra? Coliflor. Tampoco podía soportar ver un pollo asado, ni comerlo, bueno, naturalmente, pero ni siquiera podía verlo. Yo comparto también, hasta ahora comparto esas dos manías. Freud consideraba que el objeto más diabólico jamás inventado por el hombre era el paraguas. Y no dudaba, según cuenta su hijo Martín, mi hijo Martín, Su hijo Martín. sí, en empezar a los bastonazos si alguien lo rozaba con su paraguas en un día lluvioso. También odiaba las bicicletas y decía que debía prohibirse su uso, en especial en los sitios de veraneo. Ajá. Aseguraba que la velocidad que desarrollaba ese invento era un peligro para la integridad de los paseantes. Odiaba el teléfono Lo entiendo. Haga la lista de lo que no odiaba, más. y muy pocas veces lo usó, a pesar de que su casa en Viena, tal vez porque era médico, fue una de las primeras en tener línea telefónica. Es cierto que Freud nunca atendió el teléfono él mismo. En algo nos parecemos, está bien. Cuando alguien llamaba, hacía atender por otro. Tampoco marcó jamás un número por su cuenta, marcó es un decir. Sí. No pidió él mismo Claro. a la operadora, que era como se usaba en ese entonces. Un detalle que puede entristecernos, a mí particularmente. A Freud no le gustaba la música, le era absolutamente indiferente. Prohibió que en su casa hubiera piano. ¡Piano! Ya lo dije. Y se negaba a entrar en un sitio donde tocara una orquesta. Bueno, eso está bien. Si uno quiere conversar con una mina, no va a entrar en un sitio donde está tocando una banda y no puede escuchar lo que la mina dice y tiene que interrumpir su discurso para aplaudir a cada momento. Freud no tenía el más mínimo oído musical y encontraba que los valses vieneses eran ensordecedores y ruidosos. Odiaba a Johann Strauss. Bueno, por lo menos tenía el valor de admitir que no le gustaba la música. Yo creo que a la mayoría de las personas no les gusta la música. Pero no lo saben, es cierto. Pero no lo saben o no lo quieren decir. Entonces todo el tiempo se pasan diciendo que aman la música y quizá lo que aman son las letras, por ejemplo, o los trajes de los cantantes, o el baile, o las muchedumbres que se juntan.
o algo así. Cosas accesorias, pero no Cosas la música, accesorias. claro. O diría yo, la ideología de la que viene rodeada la música. Muy frecuentemente. Todo eso, ¿no? Sí, Pero sí, la música no creo que le guste a tanta gente. Bueno, no importa. A Freud no le gustaba y decía que no hay siquiera algo que hablar en lo que se refiere a la música. Justamente. Bueno, y su biógrafo, que debe ser Ernest Jones, ¿no? El biógrafo sí. de Freud, decía que nunca tuvo ganas de escuchar nada, ni una sola melodía, ni nada, nada. Hablemos de los despliegues amorosos de Freud. Él era muy conservador en general, un hombre muy conservador. Por ejemplo, atendía pacientes de 8 a 13, eso no es ser muy conservador, pero de 13 a 14 almorzaba, después salía a pasear y después tenía consulta, hablaba con otros médicos, con otros analistas en formación, qué sé yo, y después a las 16 pacientes otra vez y a la noche escribía hasta tarde, así que era un tipo muy metódico y siempre cumplía este mismo horario, incluso los paseos los hacía por los mismos lugares y las personas que querían verlo tenían que esperarlo durante el recorrido en un lugar que también ya estaba establecido, que es donde él daba bolilla. Solo daba bolilla en determinadas esquinas y ahí lo esperaban, ¿no? Así que era un tipo muy conservador y también lo era en todas sus opiniones, en sus relaciones con el judaísmo, por ejemplo. Era un judío muy conservador, a pesar de que no era un hombre que creía, no era creyente, pero sin embargo sus procedimientos eran los de un creyente. Y en amores era muy pudibundo. Por ejemplo, cuando tenía 16 años conoció a una muchacha que se llamaba Gisela Plus, que era hija de unos amigos de sus padres, y no le pudo dirigir la palabra, y estuvo enamorado 3 años sin decirlo, hasta que volvió a verla y se desengañó. La dio libre. Sí. Jones, Ernest Jones, ¿no? El biógrafo del que hemos hablado, dice que en esos tiempos, desde aquel tiempo hasta que conoció a la que iba a ser su esposa, no tuvo ningún sentimiento amoroso. Las mujeres no le importaban demasiado, y en una carta al Dr. Putman en 1915 abordó de manera muy permisiva el problema de la libertad que debía concederse a los jóvenes en el terreno de lo sexual. Y agregaba, y esto lo digo aunque yo mismo me haya aprovechado muy poco de esa libertad. Estuvo 4 años de novio con Marta, la mujer, Marta Bernay, ¿no? Que antes de casarse la conoció en 1882, en un almuerzo familiar. Parece que era muy delgada Marta, no era pálida y demasiado educada para el gusto de Ernest Jones, ¿no? Algún cronista dice que era insignificante. Bueno, por lo que respecta al propio Freud, hay que decir que no la halagaba demasiado. Tenemos unas cartas acá. A ver. Tenemos las cartas que le escribía a Freud. Vamos a abrirla. Sí. Dice, a ver acá. Ahí está. Sé muy bien que no eres bella en el sentido que lo entienden los escultores y los pintores. Y el resto. Si te empeñas en que le dé a las palabras su estricto sentido, me veré obligado a confesar que no eres una belleza. Irresistible. Un galán. La carta siguiente, a ver, No abra todo. Sí, déjelo. Sí, total. carta siguiente. a La ver, fulera no se le queja. escribió. No olvides que la belleza es pasajera y que hemos de pasar una larga vida juntos. Una vez que han desaparecido lo bonito y lo fresco de la juventud, la única belleza que permanece es la de la bondad y la comprensión que transfigura los rasgos. ¿Cómo no iba a escribir sobre la libido y todo Claro, eso? Sí. Creía, como aprendimos a creer también en este programa, que el espíritu modifica los rasgos de la persona, en general para peor. Pero le tenía poca fe a la mujer, ¿eh? Bueno. Pero le gustaba, porque su seducción fue insistente.
Parece que no pasó un solo día en que no le enviara una rosa roja acompañada de una tarjeta en la cual escribía un lema, a veces en español, a veces en latín, en inglés o en alemán. No sé qué lemas le escribiría. Qué sé yo. Se me ocurren varios, Sí, pero no, ninguno de los cuales repetible por esta emisora. No. Ese también lo pensé. Bien. La petición de mano de Freud a Marta fue fijada para el día 17 de junio. Era muy supersticioso y eligió el número 17 porque interpretó que ese día era fasto. Lo interpretó, como bien sabemos, equivocadamente. Sí. Respecto a fechas, digamos otra cosa. Tras efectuar una serie de cálculos de una complicada extravagancia, Freud quedó convencido de que se iba a morir a los 62. Cuando esa fecha pasó, después de terrores y angustias, le manifestó a su paciente y colega, el doctor Ferenczi, lo siguiente. Eso prueba, dice Freud, la poca confianza que hay que conceder a todo lo sobrenatural. Esto es consistente con lo que nosotros opinamos. Bien, dejemos así. Parece que era muy celoso también Freud. Los primeros celos que tuvo Freud con Marta fueron en relación con el primo de ella, Max Meyer. El tipo había sido el preferido de Marta en la adolescencia. Era músico, Max, mire. Justo. Y Sigmund le prohibió a Marta que llamara a su primo por su nombre de pila. Así que debía llamarlo señor Meyer. Bueno. Y Meyer fue suplantado en los celos por otro sujeto. Qué raro, esta especie de monogamia de los celos. ¿Por qué no se puede? Él no podía ser celoso de dos tipos. Es que él es así de serio y metódico. Mira, para ser celoso, Claro. Meyer. Bueno, se llama Fritz Wahle. Y era un hombre, también un artista muy apreciado por las mujeres. Y Freud consideró que era un peligro latente para su estado marital. Entonces le prohibió a Marta que lo viera. Escribió luego al respecto lo siguiente: pienso que reina una hostilidad general entre los artistas y los investigadores sumergidos en los detalles de un trabajo científico. Como sabemos, dice Freud, el arte les da a los primeros, a los artistas, una clave que les permite ingresar con facilidad en los corazones femeninos. Mientras que nosotros, los científicos, permanecemos detenidos ante esa extraña cerradura y estamos obligados a torturarnos la mente para descubrir la llave que le sea adecuada, decía Freud. Era muy puritano. En una ocasión le prohibió a Marta que patinase. Bueno, natural. no hace falta ser tan puritano. Porque en esa circunstancia debía darle el brazo a otro hombre. Freud dijo que hubiese sacrificado gustoso su mano derecha si con eso consiguiera sacarse de la cabeza la idea de que Max Meyer y Fritz Wahle le habían gustado a Marta. Su sufrimiento era tan agudo que quería sumirse en un sueño eterno. Bueno, deseo de muerte, ¿no? Todo eso lo describió más tarde como celos excesivos y deseo de muerte. Él mismo lo había sentido en su relación con Marta. Un último asunto que pocas veces es citado como referente en los inicios de los descubrimientos de Freud. Entre los autores que lo ayudaron al descubrimiento del psicoanálisis hay que citar a Ludwig Born, un hombre que vivió entre 1786 y 1837. A Freud le regalaron sus obras completas cuando tenía 14 años. Y cuando años más tarde Freud incitaba a sus pacientes a que hablaran con entera libertad, a que hicieran asociaciones de ideas, ¿no? Obedecía, según se dijo, a lo siguiente. Freud había quedado impresionado por el texto de Born titulado «Cómo llegar a ser un escritor original en solo 3 días». Born aseguraba o aconsejaba a los aprendices de escritores que se encerraran durante 3 días para dedicarse a anotar sin falsedad ni hipocresía todo aquello que se les pasara por la cabeza.
decía Born, escriba todo lo que piense de sí mismo, de sus mujeres, de la guerra turca, de Goethe, del juicio final, de sus superiores. No está mal, ¿eh? No está nada mal. Nada mal. Nada mal. Y al cabo de 3 días quedará usted estupefacto viendo cuántos nuevos pensamientos que jamás habían sido expresados han surgido de usted. Varias décadas más tarde, después de haber vuelto a leer esto, cuando Freud visitó en el cementerio de Père Lachaise, donde hemos estado poniendo ahí una flor en la tumba de un amigo. Sí, señor. Freud visitó la tumba de Ludwig Born y fue la única ante la cual decidió inclinarse. Qué lindo recuerdo. Notable. Qué lindo recuerdo y qué lindo el método de Born. Hoy surtiría un poco de menos efecto porque la mente de las personas está un poco premoldeada por un discurso mediático. Sí, claro. Que nos tiene a todos muy atrapados y un pensamiento sobre la guerra turca ya está prefabricado. Y casi sobre el resto también, pero no dista demasiado de algunas de las cosas que sugiere y propone nuestro amigo Rolando Barthes en un libro que hemos compartido hace poco, en la preparación de la novela, claro, donde recobra esas ideas juveniles, infantiles, la idea original, la idea primitiva o la idea inconsciente. Pero está muy bien. Es un lindo ejercicio. No lo conocía el dato y es fantástico, es maravilloso. Fantástico, sí. Bueno, Freud era muy aficionado, como usted sabe, a la escultura. Y cuando estuvo en Florencia, en 1913, pasó 3 semanas mirando el Moisés de Miguel Ángel y tomando medidas y apuntes y viendo cuáles habían sido los procedimientos del artista, cuáles eran las proporciones que usaba. ¿Qué cosa? A él le gustaba la escultura y despreciaba la música. Trataba muy raro a los hijos y a la mujer, ¿no? Él quizá no la respetaba mucho a la mujer, digo, pensando con las medidas actuales, ¿no? Y ella lo atendía tan bien, le ponía el dentífrico en el cepillo de dientes, él se dejaba hacer todas esas cosas, pero sin embargo escribió algo así como que ella no entendía mucho lo que él hacía, jamás la consultaba, hablaba con ella de otras cosas. Ella lo cuidaba en las cuestiones domésticas y con los hijos tenía una relación muy jerárquica, ¿no? Bueno. Sí, escribía muy jerárquica y muy contraria a las cosas que escribía. Eso es lo curioso, ¿no? Totalmente contraria a las cosas que escribía. Váyase de acá, que estamos hablando los hombres. Claro. Bueno, el caso de Ana es una excepción. Sí, con el caso con Ana especialmente. Con Ana especialmente. ¿A quién le interesaba eso? ¿A quién dedicamos todas estas cosas, Dorio? Es curioso, Alejandro, por supuesto a nuestro amigo Pancho Sierra. Pancho Sierra, sin duda, el primero de ellos. ¿No? Y también déjeme una dedicatoria especial a Jung, ¿no? El suizo. A su amigo el suizo, discípulo. Como lo llamaba él, lo llamaba el suizo. Ahí voy, debe ser. Rolón, debe ser. Rolón. Al suizo especialmente porque él le llamaba el suizo porque todos los otros compañeros de él eran judíos. Ajá. Y el otro era el suizo. Y él le decía, el suizo nos va a salvar a todos. Porque él confiaba en que el suizo lo iba a hacer ingresar en la ciencia no judía. Exactamente. Además, recordemos que son años muy difíciles los que le toca vivir a Freud. El nazismo, ¿no? Estamos en el nazismo. Un día le hicieron firmar los nazis un certificado como que lo habían tratado bien. Claro, sí. Y él firmó y dice y firmó como que lo habían tratado bien y dice, no solo eso, sino que recomiendo el nazismo a todo el mundo. Estaba pensando en una mujer, Alejandro, que es Lu Andrea Salomé, que lo supo frecuentar, y ante la Lu cual... Salomé, que fue amiga de este programa. Amiga de este programa, largamente. Sí, porque era
Bueno, después hablaremos de Luis. Digo, y que desmiente muchas de las cosas que aparecen en este relato, del cual dan cuenta no solamente Jones, sino muchos biógrafos de él. Yo me imagino también que todas estas cosas, estas especies de aprensiones y de odios, tienen alguna contrapartida rara. Imagino a él sacudiendo su bastón, pero ¿qué haría bajo la lluvia? Un bastón no se puede abrir nunca, y él sabía esto de las imposibilidades y las paradojas. Lo de la Me llamó música... la atención, ¿no? Que la afinidad entre el paraguas y el bastón. Vamos, Un bastón es un paraguas que no se abre. Justamente, no es poco. Si claro. hubiera tenido un analista Freud se lo hubiera comentado, por ejemplo. Lo mismo el caso de la música, porque la música, igual que las matemáticas y que buena parte de las mujeres, es difícil de ser amada si no se entiende plenamente. O sea, uno en los días que corren, la música ha sido tomada como una especie de artefacto casi publicitario, ornamental, barato, si se me permite la expresión, haciéndole perder su sentido de manera muy parecida a la que sufre la poesía. Digo, lo que conocemos como poesía no es poesía, lo que conocemos como música es una combinación de sonidos que difícilmente obedece a los principios más sagrados de la música. Me extraña que Freud, que supo amar las matemáticas y que supo amar ciertamente las mujeres y el saber, haya tenido esa aprensión para con la música. Quizás porque, bueno, era un lenguaje que le era ajeno y bien que estaba preocupado por saber qué cosas le deparaba su propio lenguaje. Pensaba también que hasta llegar al final de algunos de los momentos clave de su teoría, lo del Moisés demuestra otra cosa. Un judío ortodoxo y conservador jamás habría podido escribir Moisés, padre del monoteísmo, padre del pueblo judío, donde se desmiente, de hecho, buena parte del sustento dogmático del judaísmo, donde nos habla además de Amenofis IV y de toda esa posible genealogía. Empieza allí, ¿no? Empieza así, y es maravilloso. Es un texto no solo de una belleza estilística notable, incluso en algunas traducciones, si no confiamos en la de López Ballesteros al español, podemos confiar en las traducciones francesas y qué sé yo, donde demuestra su gran capacidad para la prosa y su enorme amor por la literatura. Me llama mucho la atención este comentario sobre el arte como enemigo, puesto que buena parte de su teoría, de sus artículos teóricos, están nutridos, están marcados por una profusa cantidad de citas acerca del arte, desde las tragedias shakespearianas, las obras shakespearianas, hasta... Y por un conocimiento de los vaivenes del arte. Absolutamente. Y su prosa es una prosa artística. Es una prosa decididamente artística. Y además el reconocimiento de obras que difícilmente le eran accesibles o cercanas o interesantes a un médico vienés o austríaco o alemán de esa época, como por ejemplo el Quijote, de quien él había disfrutado ciertamente mucho la lectura y la reflexión. Digo que también, respecto de algunas otras teorías, por ejemplo, el hecho de la enemistad hacia las coliflores, el pollo, los paraguas, el teléfono, los valses, es curioso que se haya quedado él en simplemente su odio, su molestia con estas cosas y nunca haya atendido a interpretarlas, incluso porque alguna referencia podría haber encontrado en su reflexión, en su intensa y constante reflexión. La gente que se dedicó a pensar en esos ámbitos oscuros de la vida, tenemos a un amigo de este programa como José, aquel que interpretaba los sueños del faraón, aquel que se peleaba con Putifar. Claro, discípulo de José. Discípulo de José, nada menos. Él mismo se llamaba discípulo de José. Y es curioso porque ese territorio ha ¿Qué sido... José? Preguntan algunos. Bueno, aquel que interpretaba los sueños. Pregúnteselo a la esposa de Putifar. Que prosperó en Egipto. Sí. Digo, y después también ha sido abordado el tema por otros muchachos un poco más desafortunados, Calderón de la Barca, etcétera. Y en general, igual que la música, igual que las matemáticas, igual que el verdadero amor por las verdaderas mujeres, viene siendo degradado por Occidente a tal punto que, a lo sumo, la mayor referencia respecto de los sueños ha sido aquella que nos emparenta con la quiniela y las plumitas del Caburé. Digo que ciertamente el hecho de haberse sumergido en ese territorio nos habla de un hombre que ciertamente fue mucho más allá acerca de sus represiones, acerca de sus manías, acerca de este tipo de cosas en las que también aparece un hombre que no le pudo hablar a una mujer, estando enamorada de ella, la quiso hablar y se quedó temblando, diría alguno de nuestros muchachos. Pero en cualquier caso, sí nos ha enseñado la forma que cobra el malestar en la cultura, por ejemplo, cosa que deberían muchos aprender, cómo estar mal en la cultura, y también que hay cierta materia de la que pueden estar hechos, por ejemplo, los halcones malteses que se nos cruzan en el camino. Queda para gente muy triste, muy pobre, muy rastrera en su andar por el mundo el hecho de pensar que cuando uno se duerme, ese mundo maravilloso que se abre ante todos nosotros consiste en soñar y nada más. Y soñar y nada más es el balsecito que cantará para nosotros Libertad Lamarque.